Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
para que veamos que esto de la resurrección de Jesús él investigó. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿cómo califica él esto que va a escribir? Esto que sucedió, esto que se hablaba mucho. Dice, la historia de las cosas que entre nosotros, o sea, los habitantes de Judea, entre Israel, han sido ciertísimas. O sea, estamos hablando, mis hermanos, de algo real. ¿Por qué? Porque muchas personas entienden, y mientras más estudian, más duro se pone su corazón en muchos de ellos. Muchos entienden que Jesús no resucitó, sino que le dio esta enfermedad, creo que le llaman catalepsia, si no me equivoco, que es que una persona se le van los signos vitales y se cree que está muerto y hasta lo velan y todas esas cosas, y cuando viene a ver comienza algún tipo de movimiento y se asustan y bueno, se ha encontrado, mis hermanos, algunos cadáveres en tumbas por una u otra razón que se ha ido, que se ha encontrado como con deseo de salir. O sea que pudo haber sido en algunos de ellos, esto no es muy común, pero en algunos de ellos pudo haber quizás sucedido estas cosas. Pero no fue eso lo que pasó con Jesús. Muchos quieren ridiculizar la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, tal y como nos la enseñaron del principio, lo que vieron con sus ojos. O sea que lo que Lucas está redactando aquí, o va a redactar, él tuvo que investigar a gente que con sus propios ojos vieron. Y dice, y fueron ministros de la palabra. Entonces dice, me ha parecido a mí, después de haber investigado, ¿qué fue lo que hizo Lucas? Investigar. ¿Cuándo es que se investiga? Cuando se indaga. Cuando se quiere ver la verdad de un asunto, se investiga. ¿Y qué hizo él? Pero no cualquier investigación, sino, ¿cómo fue esa investigación? Con diligencia. O sea, él era diligente en esas investigaciones. Si son 3 personas que sabían un hecho, él iba a ir donde esas 3 personas. Él no decía, bueno, con 2 está bien. No, él quería escuchar también la tercera, lo que opinaba la tercera, que también fue testigo. Entonces, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtela como por orden, oh excelentísimo Teófilo, que es la persona que le está escribiendo, para que conozcas bien. Por eso, mis hermanos, que leer la palabra del Señor, nosotros vamos a estar bien edificados con lo que ella dice. No crea, mis hermanos, cuentos que andan por ahí diciendo que esto lo escribió un hombre. Y de hecho fueron aproximadamente 40 hombres, pero no fueron 40 hombres común y corriente cualquiera, sino inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros al leer la Biblia, mis hermanos, vamos a conocer bien también la verdad. Hay muchos que critican a los cristianos, y más con estas ideologías que han salido en estos últimos tiempos. Ah, pues ustedes creen que tienen la verdad. Sí, es que tenemos la verdad, porque tenemos la palabra de Dios. Entonces sí, podemos decir que tenemos la verdad, que era lo que le quería transmitir Lucas, investigando, inspirado por el Espíritu Santo también. O sea, no fue de su cuenta. La verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces allí, mis hermanos, ya en Lucas
más adelante, de las cosas que investigó Lucas, que Jesús ya en el capítulo 22, ya ahí arrestan a Jesús. También lo podemos ver en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 18, pero vamos a quedarnos en Lucas 22. Y dice, allí cuando estaban en Getsemaní, dice el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Bueno, allí estaba Jesús en el monte de los olivos. Ya en el versículo 47 dice, mientras él aún hablaba, o sea, con sus discípulos, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, dentro de ellos mismos estaba el enemigo. Uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercaron hasta Jesús para besarle. Y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Óiganme bien, mis hermanos. Vinieron con una turba. Como que Jesús era un delincuente, como que Jesús estaba huyendo. Como que Jesús era un prófugo. Y que estaba allí en el Monte de los Olivos escondido, no vaya a ser que lo encuentren. O sea, trataron a Jesús como un vil delincuente. Y mis hermanos, entonces, el 49, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Vamos a pelear ahora, Señor, para que no te metan preso. No, porque Jesús no está huyendo. Y uno de ellos hirió a un siervo, ustedes saben quién es, en los otros relatos lo dice, que es Pedro, hirió a un siervo al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, basta ya, dejad, y tocando su oreja, la sanó. Entonces, y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, los jefes de la guardia, o sea, no eran cualquier guardia que estaban ahí, eran los propios jefes, y a los ancianos, o sea, los principales sacerdotes, los jefes de la guardia y los ancianos. Por eso es que Lucas le llama una turba. Que habían venido contra él, Jesús entonces le dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Como contra un ladrón ustedes han salido así, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No me extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, ¿por qué no había pasado antes? Eso le está diciendo, pero venga acá, yo estaba con ustedes a cada rato en el pueblo. ¿Por qué ustedes nunca me metieron preso? No me echaron mano, no me detuvieron. Pero Jesús entendía que esto se tenía que cumplir de esta manera. Y todo eso, mis hermanos, pasó en la última semana de vida de Jesús aquí en la tierra, tomando cuerpo humano. Y bueno, entonces ya ahí se lo llevan a Jesús y prendiéndole le llevaron. El versículo 54 dice que lo prendieron, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y ahí Pedro le seguía de lejos. Y entonces
lo azotaron en el 63 y dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Mis hermanos, Jesús, óigame bien, mis hermanos, el relato de los hechos. Jesús fue apresado de noche. Y golpeado, azotado. Se dice, mis hermanos, según las investigaciones, que el látigo con que le azotaban tenían como un ganchito así, para cuando le dieran y jalaban de allá para acá, se desprendía carne, pedacitos. Entonces, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. Fue apresado más o menos un jueves en la noche, torturado, le pusieron hasta corona de espinas. O sea, Jesús pasó una noche de golpes y de burla. De seguro que no durmió esa noche. Por amor por usted y por mí. Y la gente hoy lo que toma estos días es para desenfrenadamente darse al pecado. Y Jesús, con todos esos golpes, entonces lo presentan al concilio. Cuando era de día, mírenlo ahí, cuando era de qué, de día, él amaneció con golpes, pasó mala noche y aún así lo van a juzgar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos mala noche, mis hermanos? Uno está mal, uno se desvela, uno se quiere caer. Ahora, imagínense que uno pase mala noche con golpe. Y con burlas. Le golpeaban el rostro estos guardias acostumbrados a maltrato. Bueno, entonces, cuando era el día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Todo abollado, seguro, ya con sangre. Su rostro quizá hinchado de los puños que le dieron. Y le comienza a preguntar que si tú eres el Cristo. O sea, primero vino la pila de golpe, la mala noche y todo eso, y después le pregunta que si es el Cristo. Gracias al Señor porque alguien se inventó los derechos fundamentales de un detenido, que hay que leer los derechos. Aunque aquí se violan los derechos y por eso los izquierdos tienen que tener cuidado. Mis hermanos, gracias al Señor por eso. No se cumplen a cabalidad, pero por lo menos hay algo ahí para que hay que respetar. Bueno, entonces, mis hermanos, le comienzan a preguntar. Jesús está delante de Pilato, dice el capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, malos agradecidos, después de haber alimentado a más de 5,000 personas, en promedio, como algunos, más de 12,000 personas, incluyendo mujeres y niños, habiendo sanado a tanta gente, habiendo alimentado en 2 ocasiones. Pero Jesús entonces estaba ante Herodes. Y aquí ya en el capítulo 23, versículo 13, según la investigación de Lucas, Jesús es sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre de delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y bueno, mis hermanos, lo sentenciaron a muerte y ya van, ya en la crucifixión, el versículo 26, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
¿Por qué, mis hermanos? Tuvieron que auxiliar a Jesús. Tenemos que lo arrestaron, mis hermanos, el jueves, en la noche posiblemente. Le dieron pila de palos, le dieron maltrato, lo torturaron, lo golpearon, pasó mala noche. Y por la mañanita temprano, entonces lo que es, va al juicio. No se sabe si cenó, si desayunó, no da detalles. Entonces Jesús, como era 100% hombre, óigame, estaba bien debilitado. Y recordemos, mis hermanos, que la cruz no era cualquier cruz, era un palo grandísimo, porque ahí era que lo iban a subir a él. Un palo seguro rústico. No es como estas maderas que venden en la ferretería, toda pulida y tallada. Todo eso Jesús, cuando andaba con este palo, no podía. Se cayó. Eso la gente en esta semana no sabe eso. O se le olvida. O es lo último que están en cuenta. ¿Dónde se habla de estas cosas? En las iglesias. Porque debe de ser en las iglesias. Y hay iglesias que seguro ni siquiera hablan de estas cosas. Por aprovechar este tiempo, ¿verdad? Para concientizar a la gente que Jesús no fue lo que Jesús pasó no fue cualquier cosa. Y mis hermanos, encima de eso, recordemos que le pusieron una corona de espinas. ¿Usted se ha apoyado con una espina en un campo? Félix, ¿tú te has apoyado? Yo sí, a veces me apoyo con una espina. Hermano, mire, una corona de espinas, para que la corona no se le cayera, ¿qué usted cree que tenía que hacerse? Encajársela bien en la cabeza. Mire, esa puya se le metieron por todas esas partes. Entonces, chorrió de sangre seguramente. O sea, fue una buena tortura. Y mis hermanos, no es el objetivo dar tantos detalles porque quiero llegar a la resurrección. Bueno, entonces ya en el versículo 50, Jesús es sepultado. Pero vamos a ver, mis hermanos, primero, cuando ya entrega el Espíritu. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso era un egoísta, lo que quería que lo sacaran a él también. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición que nosotros, en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, y lo pusieron junto con los ladrones. Siendo inocente, lo pusieron al mismo nivel de los ladrones. Y quisieron que se le soltara a un ladrón, que era Barrabás, y se condenara al justo. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Expiró. Todo esto es real, todo esto es verdad, todo esto fue investigado, pero sobre todas las cosas, por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ya fue sepultado. Dice, había un varón de José de Arimatea, había en el versículo 50, ahora sí, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos,
fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para conmemorar el día de reposo, o sea, viernes, ya cuando está oscureciendo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro, o sea, ellas fueron chequeando a ver a dónde era que iban a poner a Jesús ese viernes. Y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas. Déjame ir a ver dónde fue que pusieron el cuerpo. Vamos, mujeres. Chequearon dónde fue puesto el cuerpo. ¿Y qué sucedió? Bueno, ya sabemos dónde lo pusieron. Ya va a ser sábado. Vámonos. Porque para los judíos, sábado es cuando se acuesta el sol. Aunque sea, por ejemplo, para nosotros todavía viernes hasta las 12 de la noche. Para ellos cambia cuando se pone el sol. O sea que cuando se acostó sol ya dejó de ser viernes y comenzó a ser sábado. ¿Me entendieron, mis hermanos? Imagínense que hoy es viernes. Y ya cuando el sol se va a acostar ya cambia a lunes. Para ellos es, para sábado, para ellos es así que se lo toman su calendario judío. Entonces ellas se volvieron, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, como la ley lo ordenaba, conforme al mandamiento. Entonces el primer día de la semana, ya después de haber descansado el sábado, es primer día de la semana, porque la semana tiene 7 días, el sábado es el último día. Y algo importante que hay que resaltar, mis hermanos, es que la resurrección de Cristo ocurrió el domingo. No fue el sábado, ni fue el lunes, ni ningún otro día, fue domingo. Y es interesante, mis hermanos, que si nosotros nos ponemos a investigar, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran que Jesús resucitó el domingo. O el primer día de la semana realmente. Los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque algunos de ellos relataron cosas que que el otro no relató. Bueno, en este caso de la resurrección de Jesús, los 4 evangelios relataron la resurrección de Jesús. Ellos pudieron haber dicho simplemente que Jesús resucitó al siguiente día, después del día de reposo resucitó. Ellos específicamente dijeron el primer día de la semana. Sin embargo, no fue así, que simplemente dijeron que resucitó al siguiente día, aunque no escribieron textualmente el domingo, pero sí escribieron que fue el primer día de la semana. Por ejemplo, vamos a ir rapidito a Mateo 28, para que usted vea. Mateo 28, el versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, ¿de qué? De la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Que fueron las mujeres que persiguieron atrás o siguieron atrás a los que llevaban el cuerpo de Jesús para saber a dónde lo habían puesto, porque ellas iban a preparar. Usted sabe que en ese tiempo se preparaban los cuerpos de los muertos con algunas especias y aromas, etcétera, etcétera, porque no dio tiempo a hacer eso, porque ya iba a ser sábado. No le dio tiempo a las mujeres preparar el cuerpo, porque ya iba a ser sábado, y pusieron a Jesús así, con todo el sudario envuelto, sin preparar ni nada, sin limpiarlo posiblemente, sin nada de eso. Entonces,
Dice el primer día de la semana. ¿Qué dice también Marcos 16? Marcos 16, dice el versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, ¿qué día? Ahí lo dice, el primer día de la semana. Mis hermanos, los dicen todos. Y esto no es coincidencia. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y ya en Juan 21, porque ya vimos a Lucas, Juan también lo dice. El primer día de la semana, él hasta inicia con esta frase. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea que Jesús, mis hermanos, resucitó ¿qué? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ahora, fíjense, mis hermanos, dicho sea de paso, ya que estoy mencionando esto, justamente la iglesia, después de la resurrección de Jesús, y los discípulos comenzaron a reunirse los domingos. Mire lo que dice Hechos 27. Que es por eso que nosotros nos reunimos los domingos. ¿Para qué, mis hermanos? Para celebrar, ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. No es que guardamos el domingo, sino que celebramos la victoria de Jesús cada domingo, cada primer día de la semana. Fíjense lo que dice el 7. El primer día de la semana, ¿quiénes? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No es el objetivo tampoco dar un estudio de por qué nos reunimos el domingo, pero ya ustedes saben la base por qué nos reunimos los domingos también, dicho sea de paso. Bueno, entonces, mis hermanos, volviendo a la resurrección, esas mujeres vinieron a terminar la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo, ya habíamos dicho. Así que pasado el día de reposo, el domingo, ellas vinieron a la tumba. Lo dice el 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias. Ustedes se recuerdan que allá en el versículo 56 del 23 dice, vueltas, prepararon especias aromáticas. Bueno, vino el sábado, amaneció el domingo y trajeron las especias que ellas fueron a preparar. Y algunas otras mujeres. ¿Cuáles fueron esas otras mujeres? El versículo 10 lo dice. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, otro escritor dice Salomé también estaba ahí con ellas. O sea, fíjense, mis hermanos, hay muchos en estos días que con esto de las mujeres, del feminismo, que dan a entender que la Biblia es machista. Dan a entender que Dios es machista y obedece al patriarcado, ignorando, mis hermanos, que donde mejor se trataba a las mujeres era en el pueblo judío. Es tan así que Dios le dio la bendición a las mujeres, le dio la primacía, le dio las primicias. Miren, mis hermanos, para los periodistas, hablar de primicia es algo importante. Los periódicos y esas cosas. Dios quiso darle las primicias
a las mujeres de ser las primeras que vean el cuerpo de Jesús resucitado. Entonces, mentira del diablo, mis hermanos, de que la Biblia es machista, que Dios discrimina a las mujeres y que no, trayendo, mis hermanos, queriendo de tachar la palabra del Señor porque es nuestro manual de guía espiritual y por ella que la persona puede llegar a conocer a Jesús. Y inclusive por ahí hasta hay que hay una Biblia de las mujeres feminista que han ocultado muchos hechos reales que sucedieron en la palabra del Señor. Eso está pasando, mis hermanos, en estos tiempos. Pero bueno, este no es el momento. Simplemente quería resaltar que Dios le dio las primicias a las mujeres de ver el cuerpo de Jesús resucitado. Bueno, entonces, mis hermanos, ellas vinieron a la tumba con toda la expectativa de encontrar el cadáver de Jesús ahí. Jesús fue crucificado el viernes, después de ser sepultado, la tumba fue sellada y totalmente protegida por guardias, como vamos a ver en Mateo 27. Fíjense, vaya a Mateo 27, mis hermanos. Mateo 27 nos dice que no solamente fue puesto allí el cuerpo de Jesús y ya se fueron. Fíjese lo que dice el 62, versículo 62. Dice la palabra de Dios allí: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, oiga cómo lo llamaban a Jesús, aquel que engañador, dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Por eso es que no es extraño que usted pueda encontrar quizás pocas personas, pero lo encuentra diciendo que Jesús no resucitó. Y Pilato les dijo: ahí tenéis guardias, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Había 2 seguridades ahí. La puerta estaba como sellada y no era cualquier piedra. Y aparte de que estaba también la guardia. ¿Cómo iban a penetrar los discípulos a llevarse el cuerpo de Jesús así? Sin embargo, mis hermanos, cuando las mujeres fueron, encontraron ¿qué cosa? El sepulcro vacío. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, todas las personas mueren. Bueno, solamente Elías, Enoc, fue que Dios quiso llevarse. Pero está establecido que todas las personas mueran, ¿verdad? Según dice Hebreos. Y se le prepara el sepulcro, incluyendo las personas más prominentes, los llamados sabios, y con todo y su sabiduría, mis hermanos, eso no le ha valido de nada para evitar que se mueran. Mire, alguien que nunca se me olvidó y fue un líder de masa. Yo escuché su discurso unos días antes de morir. Y ese hombre, mis hermanos, le rogó a Dios que por favor no lo dejara morir. Que fue el difunto Chávez, Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Ya en sus últimos días le tocó dar un discurso.
Y él lo dijo así clarísimo: Señor, por favor, tengo que hacer mucho por este pueblo. No dejes que me muera. Todos mueren. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, uno de estos sabios religiosos que establecer una religión, podemos decir, por ejemplo, Mahoma, Buda, hasta han querido, creo que ya lo canonizaron a Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta, y mis hermanos, muchos otros más se han muerto durante la historia de la humanidad, y la tumba está ahí. Sin embargo, cuando las mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesús, el domingo, bien temprano, encontraron el sepulcro ¿cómo? Vacío y abierto también. Y mis hermanos, a pesar de que todos lo daban por muerto, incluyendo los propios discípulos. ¿Ustedes creen que las mujeres no pudieran haber pensado, pero ya qué nosotros vamos a llevar de que especias aromáticas? Porque él dijo que va a resucitar el tercer día. Mire, por ejemplo, mis hermanos, Mateo 28. Otra vez. Mateo 28. Le dije que íbamos a estar moviéndonos de aquí para allá y de allá para acá. Dice la palabra de Dios allí. Ya leímos el 1, ¿verdad? Vamos a leer el 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién fue que removió la piedra? Un ángel. Porque recuérdense, mi hermano, que era bien pesada. ¿Y cómo estaba también la puerta? Sellada. Tenía que ser un ángel. ¿Y qué sigue diciendo? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los famosos guardias que estaban ahí para guardar la tumba, ¿qué pasó? Temblaron y se quedaron como muertos. Pero mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. O sea, los ángeles sabían que los guardias no podían resistir. Sin embargo, es como cuando llega así, se tira la guardia, ¿verdad? Y todo el mundo comienza y le dicen: no, ustedes estén tranquilos. Ustedes no tienen que ver con esto. O sea, Dios fortaleció a las mujeres, porque ellas pudieron haberse también quedado frisadas. Y mis hermanos, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. ¿Y qué le dijo? No está aquí. Yo sé que ustedes vienen a eso. Pues miren, no está aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué dice Marcos 16 también? Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, ahí estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Mire, usted ve que Marcos aquí incluye dentro de la mujer a Salomé, pero que Lucas no la incluye. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, ellas pensaban que iban a esperar el cadáver ahí, puesto, frío. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Ustedes se dan cuenta, mis hermanos? ¿Quién va a mover esa piedra? Porque una piedra pesada así, nosotros somos mujeres, no tenemos la fuerza ni la cantidad somos para mover esa piedra. Y ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Sí se asustaron ellas, no se quedaron frisadas como los guardias, pero sí se asustaron, se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Pues miren, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron para que sean testigos. Yo también, mis hermanos, pienso que Dios permitió esto también para que sean testigos de que vayan directamente a la tumba y vean con sus ojos. ¿Usted sabe por qué? Porque Tomás no quería creer. Óigame, Dios necesita a veces a nosotros, mira, esto es lo que hay. Y uno a veces tan duro. Vengan a verlo, miren, el ángel le dijo, vengan a ver, miren, ahí fue que lo pusieron. Y ustedes saben que ustedes fueron las que vinieron detrás cuando lo iban a sepultar. Mírenlo ahí, está ahí. Juan 20 también. Juan 20. Dice la palabra del Señor. Allí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la puerta, la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor. Oigan eso. Pero fue lo del ángel que le dijeron a ustedes que resucitó. Ella va y le dice, se llevaron el cuerpo del Señor. Ellas no dijeron lo que los ángeles le dijo, miren, resucitó. No, se lo llevaron. Y oiga lo que dicen. Y no sabemos dónde le pusieron. Es que es verdad que aún a los evangélicos, por eso es que alguien dijo que a los evangélicos hay que seguirle predicando el evangelio. Y salieron despavoridos Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego, mire qué respeto, parece que Pedro era de respeto. O quizá pero he dicho, cuidado, sienta primero, déjame a mí. Entonces, luego Simón, Pedro tras él, entró al sepulcro, porque Pedro era eléctrico. Él entró, él no se aguantaba ver de lejos. Él fue, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué dice el 8 y el 9? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, ¿qué significa eso? Antes no había creído que Jesús podía resucitar. Ahora tuvo que ver y creer. Porque aún no se habían entendido las escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, mis hermanos, ahí en Mateo leímos que relata un terremoto, cuando el ángel removió la piedra. O sea, los guardias romanos se desmayaron por miedo. Fíjese que Marcos y Lucas y Juan no mencionan a los guardias, según ustedes estuvieron leyendo, escuchándome. Así que pudieron haber huido tras despertarse y encontrarse la tumba vacía, porque usted sabe lo que le iba a esperar a esa guardia con ese cuerpo que no está ahí. ¿Qué le iba a esperar? La muerte. De seguro que era la muerte que le esperaba. Porque lo que le iban a decir es, las autoridades se dejaron llevar el cuerpo muerto. Entonces, con certeza las mujeres llegaron
Poco tiempo después, los guardias que estaban vigilando el sepulcro fueron sobornados para que dijeran la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Ustedes se recuerdan que yo se lo había dicho? Que ellos lo que pensaban era eso. Bueno, vamos a ir a Mateo 28. Otra vez a Mateo 28. Recuérdese que uno relata una cosa y el otro complementa. ¿Qué dice Mateo 28, 2 al 4? Ya vimos el 2 al 4. Fíjese ahora el 11. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mis hermanos, le dijeron la verdad. Mis hermanos, le dijeron la verdad. Este mundo sabe que Jesús es la verdad. Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios, pero es que este mundo no quiere seguir a Dios de manera intencional. Es que son rebeldes, no dije porque no quieren, es que son intencionalmente malos. Y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mis hermanos, usted sabe cuánta verdad se está ocultando con esto de que la hija, que un hijo nació, que se nace siendo, o que decida la persona si quiere ser hembra o quiere ser mujer, porque según ella nació en el cuerpo equivocado, o él. Ustedes saben en las noticias, ¿verdad? El asesinato de Nashville. Fue una mujer trans, en otras palabras, del grupo LGBT. Algunos dicen plus, pero yo le digo pus, como leí por ahí. LGBT plus. Una trans fue que entró a esa escuela privada. Hermano Siriaco sabe más que yo. A pesar de que hay escuelas públicas que son buenas, pero también hay iglesias cristianas privadas. Bueno, pues ella entró allí, ella había estudiado allí. Y en un tiempo atrás había recibido consejería del pastor. Bueno, pues decidió ir previamente calculado y planificado. Se cree que quería matar al pastor. Creía que el pastor estaba ahí, según las redes sociales, según las noticias. Y al no encontrar el pastor, buscó a la hija del pastor, de 9 años, y la mató. Lo que no se quiere decir en Estados Unidos, en las noticias, en ningún lado, es que fue un crimen de odio. Fue odio, odio a los cristianos. Pero qué mal le hizo el pastor, qué mal le hizo esa niña. Porque está en contra de su ideología. Porque su ideología le lleva también, mire, su propia ideología la llevó a la muerte. Entonces, mis hermanos, y recientemente tuvieron que descalificar a una boxeadora mexicana que se creía que ella dice que es mujer, un boxeador diciendo que él es mujer, y se fue a pelear en una competición internacional de boxeo. La líder era una mexicana y le dio golpes a esa mexicana. Un hombre que le está dando y de que arrolló el primero. Tuvieron que descalificarlo porque quedó hasta casi desfigurada esa mujer de los golpes que le dio ese hombre, pero él se percibe de que es mujer. Entonces, mis hermanos, la gente sabe la verdad y no quiere. Desde tiempos de Jesús se vive sobornando. Y oiga lo que le dijeron a los guardias. Miren lo que ustedes van a hacer. Ya recibieron su cuarto. Diciendo, decid vosotros
Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eran unos guardias, pero que estaban dormidos. Fíjense qué cosa. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir y os pondremos a salvo. Eso pasa, todavía está pasando a la orden del día, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, miren, ya no tengo tiempo para más. Pero voy a tener que continuar con la resurrección de Jesús en otra oportunidad, mis hermanos. Todavía hay mucho que debemos de aprender en ese hecho trascendental, único en la historia de la humanidad e irrepetible, porque él resucitó por él mismo. No fue que lo resucitaron, porque Jesús resucitó a gente, pero en este caso él resucitó por su propio poder. Nadie ha podido hacer algo así. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Oh Señor, qué bueno recordar estas cosas. Justo que el mundo toma estos días de descanso, de asueto, precisamente por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, lo que menos tienen en su mente es el sacrificio de Cristo. Lo que Cristo hizo por ellos para salvarles de sus pecados y rescatarles de este mundo malo. Así que, Señor, por favor, tenga misericordia de nosotros en esta semana. Guárdanos, hay mucho desaprensivo en la calle. Ayúdanos a tomar las cosas con calma para, Señor, volvernos a ver nuevamente el próximo domingo. Gracias, Señor, te damos por todo. Siga dirigiendo lo que resta en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.